Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética. Hoy nos acompaña una persona cuya vida cambió de forma radical tras vivir una experiencia que marcó un antes y un después en su camino. Andrés San Pedro es osteópata, terapeuta y estudioso de la relación entre cuerpo, emoción, energía y conciencia. Durante años se dedicó al trabajo terapéutico desde una visión profundamente humana de la salud, pero en 2017 vivió una experiencia cercana a la muerte que transformó por completo su manera de comprender la existencia. Durante varios días permaneció en coma tras sufrir un grave episodio de salud y, según relata, mientras su cuerpo permanecía en el hospital, su conciencia vivió una experiencia extraordinaria que le permitió percibir la vida, la muerte y la realidad desde una perspectiva completamente diferente. Desde entonces comparte su testimonio y las profundas enseñanzas que extrajo de aquella vivencia, ayudando a muchas personas a reflexionar sobre el sentido de la vida, el miedo a la muerte, la sanación y el despertar de la conciencia. Hoy vamos a conocer no solo lo que vivió durante aquella experiencia, sino también cómo ha integrado todo ese aprendizaje en su vida cotidiana y en su trabajo con las personas. Así que sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Andrés, bienvenido. Encantado. Muy buenas tardes. Es un placer tenerte aquí. Hacía tiempo ya que te tenía el ojillo echado, así que te agradezco el tiempo. Pues nada, Y encantado. Andrés, la primera pregunta que es obligatoria, ¿no? Para una persona que está aquí en el canal por primera vez, es para esas personas que aún no han tenido el placer de conocerte. Yo sé que definirse es complicado, pero ¿quién es Andrés hoy? Complicado, sí. Bueno, yo siempre digo cuando me presentaba antes, decía soy Andrés, soy osteópata, soy masajista, soy, ¿no? Ahora siempre digo me llamo Andrés porque es el nombre que me pusieron mis padres y me dedico a la osteopatía, a las terapias, a mi consulta y sobre todo, si tengo que ser algo, soy una persona, un humano un alma encarnado que se dedica a disfrutar y aprender en esta escuela que es la vida, ¿no? Es algo que he aprendido después de la experiencia que tuve, que realmente no somos ni osteópatas, ni médicos, ni fontaneros, ni siquiera hombre o mujer, somos mucho más, ¿no? Mucho más que todo eso. Entonces, realmente, más que lo que es quién soy, estoy aquí para aprender y disfrutar. Esa es mi misión, aprender y disfrutar. Hombre, y qué difícil es, ¿verdad? Parece, Oh, parece bueno, simple, pero sí, bueno, sí. ojalá lleguemos todos a ese punto. Me cuesta, ¿eh? A mí también me cuesta. Hay días que digo, me tenía que haber quedado allí, pero bueno, es lo que hay. Ya, ya, lo entiendo, de verdad me lo puedo imaginar. Y Andrés, una de las razones por las que he llegado a ti es porque tienes una historia detrás bastante impactante, porque tuviste una experiencia cercana a la muerte. Pero antes de llegar ahí, me gustaría saber cómo era tu visión de vida y de espiritualidad, porque tú has mencionado que esto no es que te viniera estos dones o estas altas capacidades una vez que tuviste la SM, no, tú ya eras una persona espiritual, ya Sí. estabas trabajado en ese sentido. Claro, yo soy de los que opino que se nace, no se hace, ¿no? Ahora está muy de moda, sé que esto le va a rechinar a mucha gente, pero está muy de moda los cursos de mediunidad, los cursos de activar la Kundalini, de ayahuasca y un montón de situaciones que estamos buscando la espiritualidad, ¿no? Entonces yo entiendo que la gente tiene esas necesidades, ¿no? Y esa búsqueda y nos metemos donde nos llamen. Yo soy de los que opino que se nace ya, igual que el que cualquiera puede dar patadas a un balón y ser futbolista, pero no vamos a ser Messi o Ronaldo, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad. Todo el mundo puede aprender a estudiar música, pero no vamos a ser Alejandro Sanz o Beethoven, ¿no? Cada uno tiene unos dones. Y desde el tema de la espiritualidad y la conexión con el, vamos a decir, el más allá, aunque no es tan allá como pensábamos, pues yo creo que cuando venimos aquí, venimos ya muchas veces con esa venda un poco caída o quitada del todo. Y claro, eso cuando eres pequeño, pues
eres el raro, ¿no? Cuando ves cosas, sientes cosas, te llaman la atención, cosas que a otros no. Y claro, para integrarte en la humanidad, en el grupo, pues tienes que fijarte en las chicas o en los chicos y jugar al fútbol y emborracharte. Entonces te unes, ¿no? A la secta. Para mí eso sí es una secta. Pero claro, una cosa es la espiritualidad y otra cosa son las religiones. Y una cosa es, pues eso, la humanidad y otra cosa es la vida. Entonces, yo estaba ahí en un batiburrillo de lo que me habían inculcado. Yo nací en una familia católica, no de ir a misa creyentes a ese nivel, pero sí de creer en Dios o rezar, ¿no? Pero yo había cosas que no me resonaban, lo que me contaban con lo que yo sentía y con lo que yo pensaba y a día de hoy tampoco. Entonces, si nos presentamos como Andrés adulto, con su consulta de masajista, osteópata, trabajando siempre desde ahí, desde las terapias manuales, en búsqueda de, se me queda corto, yo siento muchas más cosas, a través de los sueños, a través de las percepciones, del sentir, todo lo que me habían contado chocaba incluso con lo que yo sentía y mis creencias, mi búsqueda estaban desde la espiritualidad, budismo, catolicismo, he leído, me he formado en un montón de, no sé, Reiki, Shambhala. Yo buscaba, ¿no? El hacer todo tipo de, como terapeuta y como persona en esa búsqueda profesional y espiritual, porque yo veía que en mi consulta, en mi camilla, estaba bloqueado y claro, al final era una búsqueda general de quién soy, para qué estoy aquí. Y como digo, me tuve que morir para entenderlo y aprender realmente quién es Andrés, para qué estoy aquí y que no soy Andrés, sino que hay mucho más allá. Entender esos sueños recurrentes de pequeño o sensaciones que o eran llamadas de atención o miedo a la muerte o miedo a la separación de tus padres, todos eran miedos o llamadas de atención o rarezas incluso, ¿no? De aquel niño. Y como adulto, pues era un poco el me estoy volviendo loco, ¿cómo puedo sentir esto? Yo necesito un psiquiatra. Entonces, incluso en buscar ayuda a ese nivel, porque yo entiendo perfectamente a día de hoy que haya personas que se metan en drogas, en alcohol, en situaciones difíciles porque les supera esas situaciones de estar aquí y no entender, no encajar, ¿no? Y buscar el cómo y el para qué. Entonces yo me encontré en un 2017, en un 13 de mayo del 2017, con esa búsqueda tanto personal, espiritual como profesional. Estaba en varias consultas, colaboraba dando formaciones como osteópata en distintas escuelas y ahí fue cuando se acabó. Me morí y realmente me dijeron o me explicaron lo que es la realidad y ahí es donde cambió, ahí es donde me di cuenta que ni estaba tan loco ni era tan raro y que era todo mucho más sencillo de lo que la mente busca realmente. Es cuestión de salir de aquí y entrar aquí. Entonces, bueno, eso fue un poco la situación que me llevó a vivir la ECM, la experiencia cercana a la muerte, que yo ni siquiera sabía lo que era aquello. Sí, ahora es verdad que se habla mucho más de ese Mm, tema, pero antaño no era tan habitual. Y bueno, estoy reflexionando respecto a lo que estás compartiendo. Y es cierto que no ha tenido que ser nada fácil. El proceso e incluso lo que estás contando puede venir muy bien a personas que estén pasando por eso, porque hoy hay más información. Y es verdad que, bueno, que se puede acceder a esto con más naturalidad, con la mente más abierta. Pero recordemos que hasta hace 10 años atrás esto no era tan habitual. mm. Gracias a personas como tú que han abierto este camino también y lo han normalizado. Bueno, yo digo que también gracias a los médicos y psicólogos, bueno, a la gente de ciencia que está involucrada en este mundo, ¿no? Espiritual y están viendo, están queriendo demostrar, porque han comprobado, ¿no? Pues la ciencia hace caso a las evidencias, ¿no? Entonces, hay tantas evidencias que han querido, pues están intentando demostrar, porque ya se ha comprobado que la espiritualidad es una verdad, no es una posibilidad más, ¿no? Entonces, gracias a todos esas personas que están tan involucradas en compartir y nos han buscado a los que hemos tenido estas experiencias, pues eso, en desarrollarlo, en compartirlo y en certificar que es una realidad, no es el pastorcito que ha visto a la Virgen porque se ha quedado dormido o se ha fumado algo, no, es que personas de todo tipo, distintas razas, religiones, creencias, culturalmente, económicamente, en distintas situaciones y todos contamos más o menos lo mismo. Entonces, muchas casualidades. Yo creo que las casualidades no existen, ¿no? Entonces, a día de hoy, por suerte, hay ya muchísima gente de ciencia
investigando y trabajando para darle sentido a esta realidad, a esta verdad. Y para mí eso tiene, vamos, el poder acompañar y compartir mi experiencia que ayuda a muchísima gente, por supuesto, para mí es un regalo. Eso sí que es un regalo. Hombre, claro, es muy esperanzador, porque la gente que ha perdido un ser querido, escuchar Ujú. este tipo de información le puede cambiar la vida, la hace Pues sí, mucho más fácil. de hecho a mí me acude mucha gente, me contacta mucha gente, ya no como consulta, como osteópata o medium, que yo ahora ya lo digo, pero me ha rechinado siempre, me daba miedo que me encasillaran en ese mundo, ¿no? Pero mucha gente contacta conmigo simplemente por eso, porque ha visto una verdad y una posibilidad que les hace sentir mejor. Y como digo yo, no es un placebo, pero si fuese un placebo, también bienvenido es, ¿no? Pero es que es una realidad. Te os aseguro que de lo que estoy hablando espiritualmente es más verdad que esta vida que tenemos aquí. Y se entiende el concepto porque, aunque ya lo has palpado, sabes que es perfectamente real, para los escépticos, como Mm, quiera que sea, funciona. O sea, sí, la gente la hace más feliz, le da más paz. O sea que, como dices tú, placebo o no, es beneficioso. pero es que es una verdad, es una realidad. El que lo siente, porque lo intentamos entender, la mente humana necesita entender y verlo, mostrarlo, ¿no? Demostrarlo. Cuando lo sientes no queda nada más. Lo has sentido. A mí si tú me preguntas que si creo en Dios, yo no creo en Dios, yo sé que existe. No es lo que nos han vendido, no es la religión del Dios que te castiga, te juzga, no tiene nada que ver con eso. Es una realidad, es un amor infinito, eterno, que no te puedo ni expresar lo que se siente, es algo que hay que sentirlo. Entonces, ya no está la creencia de la mente, está la realidad de es así, no te puedo decir nada más. No puedes decirlo más claro. Pues Andrés, ahora para entrar en lo que es tu experiencia, que te cambió tanto la vida, porque empezaste a ser tú realmente, ¿no? Y a centrarte en tu propósito. ¿Qué dirías que ocurrió exactamente el día de tu SM? Pues mira, por ponernos un poco, entrar un poco, ¿no? En materia, a conocer. Yo con 13 años, ahora tengo 53, con 13 años me descubrieron una lesión de corazón, que era un soplo y aquello pasó a ser una bradicardia, que quiere decir que mi corazón latía muy despacio, entonces me querían poner un marcapasos. Y un tío mío médico dijo, eres muy joven, claro, los marcapasos de aquella época no son los de ahora, ahora mismo llevo uno, ¿no? Y me dijo, bueno, vamos a cuidarnos, a hacer ejercicio y ya se verá. Total que yo al bajar de una valla sentí un golpe en el pecho, me llevaron a urgencias y descubrieron aquella lesión. Me querían poner un marcapasos y ahí se quedó la historia. Más adelante ya veremos. Pues damos el salto al 2017. Estoy en varias consultas, dando formaciones, mucho estrés, trabajo, pero buscando esa búsqueda tanto espiritual como personal, ¿no? Y profesional. Y curiosamente ese fin de semana, 13 de mayo de 2017, me iba a Molina de Aragón, una ciudad española maravillosa, a dar una charla de terapia cráneo-sacral que me invitó una amiga y alumna mía, antigua alumna mía. Y mi mujer me dijo, me voy contigo, pasamos allí el fin de semana. Pero bueno, se cambió la situación y me dijo que me fuera yo, di la charla y volví a Madrid. Vivíamos en Madrid, Madrid capital, somos de allí los dos. Y bueno, pues así ocurrió que en lugar de pasar el fin de semana, en Madrid estábamos ese sábado, 13 de mayo, y cuento esto porque si hubiera sido de otra manera, las cosas habrían cambiado totalmente, porque donde ocurrió y de la manera que ocurrió en mi experiencia estaban las personas, colocaron a las personas adecuadas como un tablero de ajedrez para que yo esté ahí hoy aquí compartiéndolo con vosotros, ¿no? Contigo. Entonces, bueno, mi mujer me dice, íbamos a unas clases de salsa y bachata en una escuela de baile de unas amigas, y me dijo, como tenemos el sábado libre, que no nos hemos quedado el fin de semana allí, pues vamos por la tarde a una rueda de salsa. Y pues genial a bailar el sábado por la tarde. 13 de mayo de 2017, 8 de la tarde, estamos en la escuela y empezamos a bailar, empezamos la rueda de salsa con las amigas, las profes. Había allí gente que conocíamos de la escuela, otros que no, que habíamos coincidido ese día. Y esto es muy curioso porque, bueno, según empezamos a bailar, a los 5 o 10 minutos del baile, que volvía mi mujer conmigo como pareja, porque íbamos a hacer una rueda de cambio de pareja, y en ese momento, por lo visto, digo, sujétame o me mareo. Yo no recuerdo lo que dije, eso me lo han dicho, pero me desmayé. Y claro, al principio pensaban que era pues una lipotimia, un vértigo, no, no, y era una parada cardíaca. Tengo que decir que en ese momento, 2017, yo tenía 42 años, tenía 35, 37 pulsaciones. Y
En el hospital ya habían decidido implantarme un marcapasos, pero todavía no me habían llamado. Estábamos en mayo y para julio tenían ya pensado una fecha para operarme, porque tenía las pulsaciones tan bajitas que me podía ocurrir lo que me ocurrió. Entonces yo digo que, claro, tuvo que ocurrir así pues para estar hoy compartiéndolo, ¿no? Para vivir la experiencia. Entonces, claro, mi mujer dijo que no es una lipotimia, que llamar a una ambulancia que se muere, porque, claro, ella vio que era algo del corazón. Curiosamente, había una enfermera, una chiquita que tendría 23 años en aquel momento, salía del hospital de una guardia y ella se iba a su casa. Y me dice, Andrés, yo nunca habíamos coincidido en la escuela. Era el primer día que coincidíamos, no nos conocíamos, y ella ya cuando nos conocimos y le conté mi experiencia me dijo, Andrés, yo oí una voz en el metro que me dijo, vete a bailar. Y cuando ella se estaba quitando la chaqueta, yo estaba en el suelo. Entonces yo digo que a esa chica la pusieron ahí para mí, porque ella me empezó a hacer la reanimación y yo estoy flotando en el techo de la escuela viendo cómo alrededor, pues todo el tumulto, la gente se marcha, llaman a una ambulancia y esta chica y otra persona que a él sí le conocía, Pepe, que tenía barba y tal, pues me empiezan a hacer la reanimación. Y aquí hay un dato curioso porque yo luego expliqué cosas que habían ocurrido durante esa escena que yo estaba ido, total, estaba muerto. Estuve 20 minutos en parada. Entonces yo lo veía desde fuera. Yo veía desde fuera toda la escena y luego me han corroborado cosas que yo vi, oí, etcétera, ¿no? Que esto es típico de las ECM. Entonces, bueno, pues me empiezan a hacer la reanimación, llaman a una primera ambulancia y yo digo, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Yo lo primero que pienso es, ¿qué está pasando? Pues todo el mundo corriendo, llorando y ¿qué le hacen a mi cuerpo? Y yo intento entrar en mi cuerpo y reboto, es como chocar con una pared. Entonces, en varias ocasiones lo intento y ya me doy cuenta que a mi derecha, detrás de mí, hay una luz que me dice, tranquilo, todo está bien. Y yo digo, ¿cómo que todo está bien? Sí, mi cuerpo está ahí. Entonces yo intentaba entrar y salía otra vez, rebotaba. Solo en una ocasión recuerdo que esta chiquita dijo, le he recuperado, le he recuperado. Entonces me puso en posición de descanso, de defensa, y al segundo, 0, se va, y la oí que decía, tú no te me vas, cabrón, y siguieron haciéndome las RCP. Entonces, claro, yo desde fuera veía toda la escena, llamaron a una segunda ambulancia porque me ponían las pegatinas, me daban descargas y nada, no respondía a mi corazón. Entonces mi mujer en ese momento no sabía ni decir bradicardia, decía que se muere. Y entonces, bueno, pues imagínate la que se pudo liar ahí, una calle céntrica de Madrid, cortada con la circulación. Bueno, llegó una segunda ambulancia que casualmente pasaba por allí, una UBI móvil, y acudió en 5 minutos. Entonces deciden trasladarme al hospital porque ven que allí no pueden hacerse conmigo, no saben si me tienen que implantar un marcapasos de urgencia, operarme, no sabían qué estaba ocurriendo. Y bueno, yo veo cómo se van llevando mi cuerpo, le meten en la ambulancia y esa voz que me va siguiendo, yo voy flotando por el techo, salgo de la escuela y estoy en un parque justo enfrente, en una calle pequeñita hay un parque, y yo estoy al lado de una farola flotando y esa voz me dice, tranquilo, todo está bien, tu cuerpo va a estar aquí. Y mientras yo veo cómo entra mi cuerpo en la ambulancia, veo mi cuerpo en el hospital en una cama intubado. O sea, estoy en 3 sitios a la vez. Claro, yo en ese momento no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Ahora ya sé que para el alma el espacio y el tiempo no existe, todo es a la vez. Entonces, me muestran mi cuerpo en el hospital, yo estoy entrando a la ambulancia y digo, se llevan mi cuerpo y vuelvo a entrar en mi cuerpo, me quité una vía, pero al momento, ¡pum!, salí del cuerpo. La vez que conseguí entrar, sentí un dolor en el pecho horrible. O sea, fue una sensación de presión, claro, me estaban haciendo RCP, entonces fue horrible ese momento de dolor físico, pero fue nada, un segundo. Entonces dentro de la ambulancia me revolví, empujé a alguien tal, pero al momento salgo y esa voz me dice, todo está bien, tranquilo, tienes que venir conmigo. Me dice, llevas tiempo pidiendo respuestas y se te van a dar. Entonces yo digo, ¿y qué tengo que hacer? Ya directamente hablo con esa voz y la digo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, suelta y confía. Y digo que esas son las palabras que más me han ayudado en mi vida, porque no sé cómo lo hice, pero me relajé y a partir de ahí yo vi cómo se llevaban mi cuerpo al hospital, un hospital de Madrid, y sentí como si me cogieran de aquí atrás, tirasen de mí y de pronto estoy flotando en el espacio. Y te digo flotando como si fuese un astronauta sin traje. Iba por el espacio flotando, veía la Tierra, los planetas, era como me iba alejando de la Tierra y no sé cuánto tiempo duró el viaje, si fueron segundos, minutos, horas, no lo sé. Yo estuve un buen rato dándome cuenta de que estaba viajando por el espacio. Esa luz todo el rato hablaba,
me tranquilizaba, me hablaba, era como una sensación de estar protegido. Y cuando pasé un tiempo, que no puedo explicar cuánto fue ya realmente, sentí como la palma en mi espalda, la palma de una mano que me empujó suavemente, bajé un escalón y empecé a caminar pues por un parque, camino de tierra, césped, árboles, y esa luz que está a mi derecha se pone delante y era mi abuela que había fallecido hacía mucho tiempo. Entonces, claro, me da un abrazo, un beso y me dice, ay, mi niño, qué ganas de verte. Y lo primero que digo, me he muerto. Claro, lo primero que pensé es que me había muerto. Y me dice, ¿tú te sientes muerto? Digo, pero vamos a ver, ya, ya. Entonces empezó a venir más gente. Digo, si estoy contigo, tú estás muerta. Viene mi abuelo, mi yayo, digo, y yayo, y él me da un beso también, un abrazo. Y digo, ¿pero qué hacéis aquí? Porque claro, digo, si vosotros os divorciasteis, terminaron fatal, se divorciaron, mi abuela murió antes, él se volvió a casar. Y les veo que se dan la mano y un beso. O sea, un amor que no puedo, en mi vida he sentido esa sensación. Y me dicen, somos pareja, Enrica. Quisimos vivir una experiencia, no salió como pensábamos, pero siempre estaremos juntos. Entonces fue una sensación de certeza, de verdad, que no te lo puedo explicar, o sea, una realidad, ¿no? Entonces, claro, empezó a venir más gente, tíos míos que han fallecido, otros que no conocía, gente que no conocía, y hablo de gente, pues eran personas físicas, los tocaban, me abrazaban, me saludaban, y veo, claro, íbamos andando por aquel camino y yo digo, pero esto es real. Y ahí aparece un amigo de mi mujer que falleció con 40 años, muy joven, un tío enorme, 150 kilos de tío, era enorme, y le veo tal cual era él, pero sano, ¿no? Pero muy grande. Me viene, me da un abrazo y digo, pero Rafa, ¿qué haces aquí? Me dice, no, coño, ¿qué haces tú? Yo vivo aquí. Entonces digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto es verdad? Y mi amigo me pellizcó y dije, ay, cabrón, que me has hecho daño. Y digo, uy, perdón, que aquí no se pueden decir palabrotas y se echaban a reír, ¿no? Dicen, esto es igual que donde tú vives. Dice, la Tierra es una copia de esto. Realmente esto es el original, ya que es como el negativo y la fotografía. Todo lo que tenéis allí es la copia de la realidad. Entonces, claro, yo realmente no sabía toda la información que estaba teniendo, pero me iba quedando con ello, ¿no? Entonces íbamos caminando y digo, ¿pero esto qué es? Si yo soy de la Tierra, yo vivo en la Tierra, soy... Y me dicen, esto es tu ciudad original, esto es de donde tu alma, quién eres realmente, naciste, vives y donde volverás cuando estés aquí. Entonces, digo, ¿y esto qué es? Y empezaban a hablar entre ellos y es como, bueno, en tu idioma donde vives se puede traducir como Avalon, Avalon, se quedó en Avalon. Y yo digo, bueno, para mí Avalon tiene sentido, el Reino Unido, ¿no? Lo que es Glastonbury, lo que es el Rey Arturo. Y digo, para mí tiene sentido y me decían eso, que claro, ahí entendí que ni tenemos tanta imaginación ni somos tan listos. Realmente muchas veces tenemos recuerdos de nuestra realidad. Y todo el tema de novelas o cuentos o películas, guiones que hacemos de todo tipo, de Avatar, por ejemplo, ¿no? O muchas otras películas, realmente es la imaginación, o Harry Potter, es la imaginación que tiene la persona o son recuerdos reales de todo lo que pueda haber en el universo, ¿no? Entonces, bueno, íbamos andando, recuerdo que fui a arrancar una hoja de un árbol y me dicen, no arranques nada, todo está vivo, todo pertenece a todos, estamos comunicados. Entonces, cuando tú matas una mosca, te matas a ti mismo, te haces daño a ti mismo. O sea, todo está conectado. Y además me acuerdo, dice, no, no, si no le iba a arrancar y se echaban a reír. Porque claro, percibes y sientes todo, todo está conectado, ¿no? Es una sensación que no se puede describir. Lo de matar las moscas y a las avispas y eso, mi mujer lo lleva fatal. Porque, claro, yo las invito a salir de casa y procuro no matar ni un bicho, pero esto es como todo. Claro, si te ves en peligro, estamos en un lugar. Yo siempre digo lo mismo, yo no voy a matar a nadie, no soy asesino, que no vea que están violando a mis hijas. Claro, es que en la situación en la que vivimos, tú te vas a defender y te vas a proteger de la manera que Claro. puedas, a que sabes. La Tierra es la humanidad, pues bueno, estamos aquí en un plano muy complicado, ¿no? Entonces, el caso es que, claro, para mí iba cogiendo forma muchas de las cosas que me ocurrían de pequeño. Claro, porque ahí digo, pero aquí ¿qué tengo que hacer? Y me dicen, mira, vas a estar 3 días de la Tierra, tu cuerpo está en coma. Tengo que decir que me indujeron al coma. Cuando me trasladan al hospital, deciden inducirme al coma, me ponen en frío porque, claro, daño cerebral, no saben si me tienen que poner un marcapasos externo, no sabían si iba a despertar del coma o iba a morir. Claro, aquí en la Tierra realmente los médicos estaban actuando pues como hay que actuar, ¿no? La familia, pues imagínate, con el disgusto. Y yo estaba allí con mis abuelos, con mi amigo Rafa y con viviendo la experiencia con
seres vivos, no con fallecidos o muertos, es que estaban más vivos que nosotros. Y claro, yo estaba allí diciendo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y me dice, pues tu cuerpo va a estar 3 días de la Tierra en coma, tú vas a estar aquí aprendiendo y recibiendo la información que llevas tiempo buscando, y luego tendrás que tomar una decisión muy importante, quizás la más importante de tu vida. Entonces yo digo, vale, ¿y qué tengo que hacer? Y caminando por aquellos jardines me llevan a una especie de roca, de sillón, y digo, ahí voy a estar incómodo, pero me senté y era como el asiento más cómodo del mundo. Yo me senté y digo, yo no soy de meditar, o sea, yo soy de mente en blanco meditar y me dicen, tú tranquilo, tú quédate aquí, pregunta lo que necesites y relájate. Y veo que hay un muro y digo, ¿y eso? Y me dicen, nosotros nos vamos que tenemos que descansar y luego venimos a ver. Y dicen, esa es la ciudad de Avalon. Entonces digo, me dicen, tú vives ahí. Cuando estés aquí, pues podrás entrar. Digo, pero de momento te tienes que quedar aquí. Entonces ellos se marcharon, como a dormir o a comer, digamos, se marcharon y yo ahí me quedé en esa roca, pues pensando, preguntando, eran como preguntas al aire, ¿no? Pero me llegaba información. Y recuerdo que mi abuela me da como un mando a distancia de la tele y me dice, mira esto, dice, ni lo tienes que tocar, lo puso aquí a mi derecha y me dice, si tú quieres delante de ti ver pajaritos cantando, el sonido de la lluvia, el mar, entonces dice, tú piénsalo. Y yo cada vez que pensaba en algo era como una pantalla de plasma gigante delante de mí que representaba lo que yo quería. Entonces lo probé varias veces, cambié de... Pero al final me quedé mirando al universo, porque es que estaba viendo, o sea, era como una ventana al universo. Y ellos se marcharon, no sé cuánto tiempo pasó. Es como si se fueron a dormir y volvieron al día siguiente, ¿no? El caso es que volvieron, que esto además les llama mucho la atención cuando cuento esta experiencia, porque me dieron de comer. Traía un cuenco con una especie de sopa y yo decía, y este me dice, tú tómate lo que tienes que reponer energía. Y yo decía, no, no, contarme, yo quiero saber. Y me dice, no, no, el viaje es largo, bebe, come y luego ya caminamos. Entonces me tomaba esa sopa que cada vez que daba un sorbo era lo que necesitaba, me reconfortaba. Podía ser más dulce, más amargo, más salado, no tenía un sabor concreto, era cada vez que lo tomaba me saciaba. Y luego me dieron fruta, una naranja, me dieron varias, pero al principio fue como una naranja que dije, ¿y esto cómo se come? Entonces me dicen, como tú quieras. Le di un bocado y también lo puedes pelar, porque se asemejaba a una naranja, entonces le quitaba la cáscara y me la comía. Igual, era un sabor distinto, pero a la vez muy agradable, una sensación muy reconfortable, reconfortante. Entonces, me acuerdo que le di a mi abuela las cajas y dije, ¿y esto qué hago con ello? Y hizo así, como tirándolo al suelo y desapareció. Y me dijo, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, me estaba dando continuamente mensajes y dando continuamente información que yo en ese momento ni era consciente de ello, ¿no? Total, que nos íbamos a caminar, me mostraban aquello, la ciudad por fuera. Yo no entré en la ciudad para explicar el motivo, pero me mostraban todo aquello y respondían a mis preguntas. Entonces, claro, mi abuela me dijo que mi alma es sanadora, yo me dedico a lo que me dedico porque hay almas que son protectoras, comunicadoras, creadoras, hay almas especialistas en distintas situaciones y que cuando venimos aquí, cuando esa venda se nos baja un poquito, pues aquí tenemos esas percepciones dependiendo por eso hay gente que rápido puede crearte un monumento, te puede artistas, ¿no? Que rápido crean de la nada obras de arte o una estructura, ¿no? Cómo se crea un edificio o una novela o los que nos dedicamos a acompañar en la sanación. Entonces, bueno, pues me dijo que si yo en esta vida pues hubiera sido taxista o fontanero o electricista, pues podría haber llevado una vida feliz y demás, pero que cuando realmente haces lo que tu alma es, aquí eres mucho más, estás mucho más conectado con tu esencia. Entonces, eres más feliz, aunque bueno, la felicidad depende cómo se quiera entender, ¿no? Pero bueno, para mí cuadraban muchas cosas y el tema yo recuerdo de pequeño tener sueños recurrentes de buscar a mi madre y me decían, no, tu madre es que está trabajando. Entonces me decían, está allí. Y yo la iba a buscar y me decían, no, no, es que tu madre está trabajando o está en una misión. Claro, no eran recuerdos de Andrés, que tenía miedo a perder a su madre o a que sus padres se separasen, como pensaban los psicólogos de pequeño. No, era recuerdos de quién soy, de mi alma viviendo en Ávalo. Entonces, cuando yo buscaba a mi madre estaba encarnada aquí, viviendo su experiencia humana, aquí o en cualquier otro lado, pues eso es otro tema. Entonces, claro, yo le buscaba y mi madre no estaba. Y me sentía esa sensación de angustia, de agobio. Igual que tenía sueños como de naves que venían a buscarme, yo pensaba que me iban a secuestrar, que eran
marcianos, extraterrestres, lo que piensas de pequeño, ¿no? Y eran sueños de, no de Andrés, sino de quién soy, de mi alma, de quién soy realmente, en Avalon cuando venían a buscarme para encarnar, para vivir experiencias. Entonces yo no quería. Y ahí me cuentan que, claro, todos esos sueños de ser un indio y me matan clavándome un puñal aquí, o una lanza, o ser un romano, o ser una mujer en otra época, un perro incluso, o sea, transformarte en distintas encarnaciones, no eran sueños, no eran locuras, eran recuerdos de vidas pasadas. Y me dicen que mi lesión de corazón se forma porque yo no quería encarnar, no quería venir como Andrés, porque mi madre energética y mi familia energética, o parte de ella, están en Avalon. Mis padres biológicos no son mis padres energéticos, que bueno, mis padres ya han fallecido, pero ellos biológicamente me trajeron aquí, pero energéticamente mis padres vivían allí. Entonces, claro, esto a mucha gente le resulta muy complicado de entender, pero Es es lo que que es se así. llama familias de almas, ¿no? Exacto. Entonces, claro, para mí cuadro toda esa información con cosas que yo sentía de pequeño de mm, no me siento de esta familia, no me encuentro, no me integro o de aquí en este planeta. Es como yo aquí, ¿qué venir a hacer cuando no encajo? Entonces, bueno, para mí todo eso fue como mostrarme realmente quién soy y para qué estoy aquí. Y bueno, pues durante los 3 días ocurrió todo eso. Me daban información, para mí esclarecían aquellas cosas que de pequeño me volvía loco, de joven, y entendí el cómo llegué hasta aquí, ¿no? Y bueno, pues pasaron los 3 días así y llegó el momento de tomar la decisión, ¿no? Entonces, yo no pude entrar en aquella ciudad, como digo, porque precisamente mi madre álmica estaba allí. Si yo entro en la ciudad, ¿qué hubiera ocurrido? Porque lo que me dicen es, tienes que tomar una decisión, porque van a despertar a tu cuerpo. Yo solo en una ocasión recuerdo decir, oye, yo estoy aquí muy feliz con esta situación, pero claro, mi cuerpo está en coma, no saben si voy a morir, si tengo algún daño cerebral. Entonces fue conectar, fue mirar al suelo y conectar con mi cuerpo y sentir todo lo que sentían a mi alrededor, desde los médicos a la familia, mi mujer, todos. Y decía, pero ¿de qué se preocupan si todo es perfecto? Si es que esto es genial, es maravilloso. O sea, todas las preocupaciones y miedos que tenemos aquí no son nada. Es mente, es mentira todo, incluso diría. Pero bueno, es la vivencia que tenemos aquí, ¿no? Entonces, claro, me dicen que tengo que tomar una decisión y la decisión es, ¿quieres quedarte aquí ahora que ya sabes que eres de Avalon, quién eres y todo la verdad? ¿O quieres volver, ponerte el traje y seguir siendo Andrés? Entonces, claro, lo primero que pensé es, pues sí, por mi mujer, mis hijas, mi familia, y dije, no, no es por eso. Es que ahora que sé todo esto, ahora que sé que no estoy loco, que aquello que percibía, que sentía que es una realidad y que ahora entiendo el para qué toda esa sensibilidad, ¿no? Dije, ahora que tengo esa capacidad, porque además mi abuela me lo dijo, deja de hacer cursos y de apuntarte a todo y de querer ser el mejor. Créetelo, tú ya sabes hacer esto, hazlo. Porque claro, para mí es casualidad, será casualidad, me lo habré inventado. ¿Cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a ver esto? O sea, para mí todo eso era como chocaba con mis creencias científicas, lo que yo sentía y veía, ¿no? Entonces, para mí eso era como me estoy volviendo loco. Entonces, cuando mi abuela me dijo eso, dije, pues ahora que sé realmente quién soy y para qué, quiero volver para ayudar y acompañar desde el lugar adecuado. Porque ya no puedo dudar de mí, ahora sé que si siento, oigo, escucho, veo, es una realidad, no es que esté loco. Entonces ahí puedo ayudar de verdad. Y decidí volver, como es evidente, ¿no? Entonces mi abuela dice, bueno, antes de marcharte, como has decidido volver, hay alguien que te quiere ver. Y yo lo primero que pensé es mi madre y me dice, no, tu madre no puede salir. Si sale tu madre a verte o tú entras, no volverías a la tierra. No tendría capacidad de separarme de mi madre. Energética, hablo, de espiritual, porque mi madre biológica estaba viva en este momento aquí en la tierra. Entonces, claro, esa conexión con la familia álmica no tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Pues que sale mi bisabuela. Mi bisabuela era una mujer como yo con 95 años, muy gruesa, llevaba años sin poder caminar, estaba en cama y ella murió en mis manos. Mi padre y yo estábamos en la habitación cuando yo la cogí el pulso y la mano y falleció en mis manos. Entonces sale mi bisabuela, una mujer mayor, pero es que cuando me preguntan esto es una sensación de describirlo. Tú les ves sanos, felices, pero los ves como estaban, o sea, como tú los recuerdas, como la mente los recuerda, ¿no? Pero claro, con una salud y una sensación que no tiene nada que ver con cómo se murió. Entonces sale caminando por aquella ciudad, me da un beso, un abrazo y me dice, ¿qué ganas, mi niño, de verte? Y dice, llevo tiempo esperando para decirte que el que estuvieras cogiéndome la mano y tocándome cuando me marché,
Me dijo, fue el combustible del cohete que me trajo hasta aquí. Entonces aquí la importancia de cuando acompañamos a alguien en sus últimos momentos, ¿no? Simplemente el estar a su lado o mentalmente, porque yo le pregunté, ya, y esas personas que mueren solos, que se suicidan o que tienen un accidente y van solos en la moto, en el coche, y me dijo, no importa, porque el hecho de que lo primero vienen siempre a buscarnos, no morimos solos, siempre vienen los guías o nuestras almas eh, familiares, ¿no? O que vienen a buscarnos. Y además, el hecho de estar pensando en alguien que se está marchando, solo esa intención es como ese mismo empujoncito para ayudarles a volver. Entonces, si tú no has llegado a ver cómo muere tu familiar o tu amigo, no pasa nada, porque el hecho de pensar en ello le estás acompañando, ¿sabes? Entonces, la distancia para el alma no existe. Todo es a la vez. Y claro, pues me daban respuestas continuamente de cosas maravillosas, ¿no? De situaciones que ahora puedo acompañar y ayudar desde esa verdad. Entonces, bueno, me dio un beso, un abrazo y me dijo, cuando estés aquí, ya recordaremos viejos tiempos. Y se marchó caminando feliz como una niña joven, ¿no? Como una chica joven. Entonces, claro, eso fue un subidón, una alegría ver a mi bisabuela. Y me dicen, bueno, como has decidido volver, antes, me dice mi abuela, los cirujanos de la tierra te van a reparar, porque no curan, pero reparan. Te van a poner un marcapasos, porque tu cuerpo, tu corazón necesita un implante. Entonces, antes tenemos que hacer aquí un trabajo. Y ahí es donde veo lo que yo ya llamo o digo el primer extraterrestre. Aparece un ser de luz, como más de 2 metros, no sé cuánto podría medir, todo luz. O sea, era como forma humana o humanoide, pero todo luz. Los dedos muy largos, como si fueran cuchillos, o sea, una sensación de paz, de calor. Era como luz del sol, vamos a decir. Los ojos negros, muy grandes. Ahora que está muy de moda todo el tema extraterrestre con la peli de Spielberg, yo os puedo asegurar que mucho de lo que saldrá en esa peli seguro que es verdad. Todavía no la he visto, pero estoy deseando. El caso es que se acerca a mí y claro, yo me quedo así, digo gracias, digo, ¿qué tengo que hacer? Me dice, siéntate, me senté en aquella silla donde yo meditaba, vamos a decir. Me tocó la cabeza y el corazón. Primero la cabeza, luego el pecho. Él se ponía su mano en el pecho también y estuvo no sé cuántos tiempo, unos minutos. Estuve ahí un rato tocándome, yo solo sentí paz, tranquilidad. Hablaba conmigo mentalmente, no tenía ni boca, mentalmente me contestaba. Y me dijo, ya está, yo, ¿y qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y me dijo, te hemos puesto un marcapasos energético. Y yo digo, ¿y eso? Dices como un chakra, como un nuevo chakra, para que cuando te ponen una prótesis o un trasplante de órganos o el marcapasos, pongamos también desfibrilador, dice, si no hay un trabajo en el campo energético, hay rechazo. Entonces, por eso muchas personas rechazan cuando les hacen ese tipo de cirugías. Entonces, es muy importante trabajar el campo energético antes que el físico, o a la vez. Yo como osteópata, como masajista deportivo, aprendí a trabajar la estructura, eso me llevó al trabajo emocional del cuerpo, ahí era donde yo ya buscaba, aquí hay mucho más, ¿no? Por eso conecté con el Reiki, con otras técnicas, ¿no? Entonces, claro, ahora mi trabajo en consulta es al revés. Trabajo desde lo espiritual energético hacia la estructura. Entonces, bueno, los resultados cambian un poquito en la medida de lo posible, porque como digo, yo no curo a nadie. Que luego hay gente que me contacta pensando que les voy a curar. No. Yo acompaño y el que autosana es uno mismo, ¿vale? Yo no curo a nadie. Yo ayudo a recoger, a recibir respuestas, a interpretar y darle sentido a todo eso, nada más. Pero yo no curo a nadie, que quede bien claro, ¿vale? El caso es que, claro, lo que me dijo tenía un sentido maravilloso y ahora lo utilizo en mi trabajo, en mi día a día y en mi vida. Pues nada, le di las gracias, se marchó y me dice mi abuela, antes de volver, hay alguien que te quiere ver. Y de la ciudad se abrió una puerta y salió caminando. Yo no le pongo nombre nunca. Vais a saber quién es, pero no me gusta ponerle nombre porque si no es como que inducimos, ¿no? Y salió un señor con barba, ojos claros, muy claros además, transparentes. Todos digo, íbamos vestidos como con túnicas o con pantalón y una blusa por fuera, sandalias, todos ropa muy cómoda, pero todos íbamos vestidos, éramos como personas, ¿no? Somos personas. Y, y este ser con barba se plantó delante de mí, todo el mundo se apartaba, le saludaba, le dejaban pasar. Y yo lo primero que sentí fue una sensación de paz y poder, una sensación de wow, o sea, no lo puedo describir. Y mi abuela, a su lado, sonriéndose, me dice, ¿sabes quién es? Y yo sí sabía quién era, pero no me lo podía creer. Dije, no, no lo sé. Y me hice pequeñito.
Y me dice mi abuela, no importa porque él sí sabe quién eres tú. Me dice, pregúntale lo que quieras. Pues la mente, ahí digo que mi mente se activó y pregunté todo lo que un ser humano, o lo que yo quería saber de pequeño. El origen del universo, quién es Dios, cómo nace la vida, cómo se crea la vida del alma, ya no del ser humano, del alma, todo. Le pregunté todo lo que se te puede ocurrir, ¿no? Y ¿sabes lo que ocurrió? Que antes de que yo terminase la pregunta ya tenía la respuesta. En mi mente, mentalmente, ¡pum!, me la daba. Era como un partido de tenis. Y ya le pregunté de tal manera que me dijo, mírame a los ojos. Entonces, le miré fijamente a los ojos que me daba miedo, o sea, era una sensación que te lo estoy contando y me estoy estremeciendo, de verdad. Entonces le miré a los ojos y a través de sus ojos, ¡pum! Fue como esto que dicen que pasa tu vida por delante. Pues él me mostró todo lo que yo quería o necesitaba a través de sus vivencias, de su vida, de sus ojos. O sea, me mostró todo lo que yo quise y de pronto fue como, vale, ¿y ahora qué hago con esta información? Entonces, yo lo siento, pero es una información que ni siquiera puedo expresar. Es algo que está ahí, no digo aquí, es algo que está aquí y ni siquiera lo puedo poner palabras. Porque mucha gente me dice, cuéntame qué sentiste o quién es Dios o cómo me explicas esto y no sé, no puedo. O sea, es que hay sensaciones que no puedo describir. Es como, digo, tú intentas explicar a un niño de 3 años lo que es un orgasmo. No puedes. O sea, no, yo no te lo podía hacer entender y yo no te lo podía explicar, no porque tú no lo entiendas, es que yo no te lo voy a poder explicar. Entonces, son cosas que hay que sentirlas, no se pueden entender. Y bueno, pues le di las gracias, por supuesto, y mi abuela le dijo, ha decidido volver. Yo le puedo acompañar y siendo quien es, él dijo, yo no te voy a dar no te puedo dar esa autorización, yo no tengo potestad para darte esa autoridad. Dice, pero dice mi abuela, voy a preguntar. Y él dijo, no, quédate con tu nieto por si no te dejan volver, estás más tiempo con él. O sea, humildad por encima de todo y amor. Y dijo, voy yo a preguntar. Y se marchó caminando y al rato volvió, en unos minutos, vamos a decir, volvió y le dijo, te permiten que le acompañes. Entonces, esto sé que a mucha gente le rechina también, porque siendo quien es, como él no te da la autoridad, como él lo sabe todo, él lo puede todo, ya, pero es que no pasa por encima de nadie. Cada uno tiene su trabajo, su capacidad y su autoridad. Entonces, o sea, amor y humildad pura. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Y bueno, pues mi abuela me dijo, bueno, pues hay que volver, van a despertar tu cuerpo y tienes que estar allí cuando salgas del coma. Entonces, me despedí de familiares, amigos, de todos los que me saludaban, que estaban por allí. Y mi amigo Rafa me dio un mensaje para su familia también, que por supuesto lo han recibido y está ocurriendo además. Y bueno, pues por aquel camino por el que llegamos, empezamos a caminar y volvimos el camino, iniciamos el camino de vuelta. Y fue curioso porque fue salir de aquel jardín y entrar en un túnel, como el túnel del metro de cualquier ciudad de España, un túnel o de cualquier ciudad. Nada, un túnel de metro y es como ir caminando por las vías, pero no había vías. Solo era el túnel, un camino y a los lados me di cuenta que era como un intercambiador, era como un andén de metro y estaba lleno de todo tipo de seres. Y cuando digo seres no hablo de humanos, hablo de humanoides, humanos, extraterrestres, como Men in Black, como la película de Men in Black o la Guerra de las Galaxias. O sea, estaba todo lleno de seres que... Y algunos llevaban hasta mochilas, maletas, y yo dije, ¿esto qué es? Y me dice mi abuela, ¿te extraña? Digo, pues sí, un poco, porque claro, después de lo que he vivido, y ahora me encuentro esto, y me dice, es un intercambiador, pero son seres que están encarnando y otros que vuelven de la encarnación y están en el proceso de me voy o vuelvo. Entonces, yo estaba alucinando, claro, porque era una sensación. Y de pronto me dice, hay alguien que te quiere saludar y tiene que ser muy rápido porque tenemos que volver. Y aparece un hombre gigante, grande, guapísimo, el típico hombre guapo, ¿no? Que le miras y dices, qué tío más guapo, pero todo rojo, de piel roja, como un demonio rojo, llevaba tatuajes, se le veían por los brazos, la cara, iba todo vestido de negro, como de cuero negro, y a una espada aquí atrás, y viene y me da un beso en la boca y digo, ¿y este quién es mi novio? Y se echan a reír. Y me dice, el amor es amor, y se presenta de muchas maneras, pero me dio un abrazo y dice, no te acuerdas de mí porque no estás del todo aquí, pero cuando estés, ya recordaremos viejas batallitas, porque tú y yo hemos vivido muchas experiencias juntos. Entonces era como un amigo álmico. Y da igual la raza, da igual el lugar. O sea, era como, pues,
un demonio, un ser extraterrestre, un ser de otro lugar, pero que hemos convivido y vivido muchas experiencias. Entonces, bueno, me dejó un poco así alucinado, pero sentí una verdad absoluta en todo lo que me dijo y un amor. Vamos, es el típico bicho que lo ves por la acera y te cambias, ¿no? Dices, este me mata. Pues no, todo lo contrario, era puro amor. Y bueno, le dio las gracias a mi abuela y se marchó. Y me dice mi abuela, muy rápido tiene que ser que alguien más te quiere saludar y nos vamos. Y aparece el típico gris bajito, o sea, el típico extraterrestre gris con los ojos eh, negros, muy grandes, profundos y venía haciéndome reverencias como si yo fuera muy famoso, que lo soy, por supuesto, como si yo fuera muy famoso y él fans, vamos a decir, ¿no? Entonces venía a saludarme y me dio las gracias, es muy curioso, yo como osteópata trabajo mucho con mujeres embarazadas o que se quieren quedar embarazadas o hay desajustes hormonales, trabajo mucho desde ahí, con niños y embarazadas. Me formé, ¿no? Con osteopatía infantil y gestacional, pues siempre me han gustado con ese trabajo, ¿no? Con niños y con mujeres. Y me resultó muy curioso porque me dijo que le había ayudado a su hembra, era algo así, a mi hembra le has ayudado a traer a mis criaturas al mundo. Entonces, a mí me resonó porque, claro, yo trabajo desde ahí, desde ayudar mucho en el tema del embarazo, el desarrollo del bebé, el posparto, todo ese trabajo desde la terapia manual, ¿no? Y claro, yo no tengo recuerdo de nada de eso, pero él me dijo como que en otro espacio-tiempo, en otra situación, yo le ayudaba a él y a su familia a venir a. Y nada, pues me dio las gracias, se lo agradecí a él, su reconocimiento y se marchó. Entonces fue una situación como de, oye, pues esto que hago sirve para algo, ¿no? Ayuda de verdad. Y mi abuela ya me dio prisa y me dijo, venga, que te están despertando y tienes que estar ahí. Y fue ir caminando hacia el túnel, al final del túnel, y cuando atravesamos el túnel, aparezco en el techo del hospital flotando, viendo mi cuerpo cómo le empiezan a despertar. Perdón, que voy a beber un poquito de agua. Total que veo mi cuerpo cómo está intubado, le empiezan a desentubar y mi abuela me dice, tienes que entrar en tu cuerpo porque te están despertando y como no estás dentro tenemos un problema. Y le digo, pero voy a tener alguna lesión, voy a estar en una silla de ruedas, voy a tener alguna. Y me dice, yo eso no te lo puedo decir, pero si te han permitido volver, será para que sigas haciendo, aunque estés en una silla de ruedas, podrás seguir haciendo lo que ya hacías y mejor. Y dije, pues tienes razón. Dice, pero deprisa tienes que entrar. Digo, pero ¿qué pasa? Porque yo le digo, es que no sé qué hacer, si volver a Avalon o quedarme sin Andrés. O sea, hasta el último momento, a mí mucha gente me dice, no, no, es que ya estaba escrito que tú ibas a volver. Mentira. Lo decidí yo en el último momento. El libre albedrío no es que todo está escrito, es que tienes un montón de posibilidades y tú eliges. Entonces, podría estar escrito que yo podía volver o que no, pero no estaba escrito que yo iba a volver por narices. O sea, no. Eso yo os aseguro que yo lo decidí. Tú decides en el último instante o desde el principio, pero tú decides. El libre, ese poder que tenemos, que es un regalo, lo tenemos todos. Entonces, de hecho, el dolor y el sufrimiento forma parte de las malas decisiones y las decisiones nos tomamos nosotros. Eso que quede claro porque esto a mucha gente también le cuesta entenderlo. Pues yo le digo a mi abuela, es que no sé qué hacer, si quedarme, volver. Y me dice, lo que sea, tiene que ser ya. Claro, si yo no entro en mi cuerpo, cuando me despiertan del coma hubiera muerto, me hubiera desconectado y volvería a Balón con mi familia energética. Y digo, ¿y qué tengo que hacer? Y me dice, acércate al pecho y te pones, es como ponerte el traje, porque mucha gente me dice, no entrabas por la cabeza, no, se entra y se sale por el corazón, la llama china. Ahí mi abuela me dio una lección, me explicó lo que es el chakra corazón, que no es uno, son tres, es la llama china, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, que es la energía masculina y femenina unificada. Yo digo que somos bisexuales energéticos, somos energía masculina y femenina unificada. Y bueno, aquí podríamos hablar de muchos temas ya un poquito todo el tema de no reconocerme dentro de mi cuerpo, ser un hombre dentro del cuerpo de una mujer o ser una mujer dentro. Bueno, aquí hay mucha historia, pero ahí no me voy a meter, ¿vale? Hoy por lo menos no me voy a meter en ese Vale. charco, pero hay mucha información. Entonces mi abuela me dio unas clases de anatomía energética brutal y dice, tienes que acercarte al pecho y en el momento que conectes con la llama china, te pones el traje. Y digo, ¿pero qué pasa? Porque claro, me metía mucha prisa y dice, mira a tu alrededor. Y hay
veo que mi cuerpo está con un aro de luz protegido y me dice que es la luz del sol, pero no de este sol, del original, el primero, ¿no? Porque me dice, la luz del sol, eso es el cuerpo luminal y es el que sostiene y protege el aura. Entonces ahí me habla del aura, de los cuerpos energéticos, de los chakras. Bueno, me dio una lección en cero coma brutal, ¿no? Y me dice, expande tu mirada. Y alrededor del cuerpo luminal, esa energía del sol que nos sostiene y protege, es como la alarma del coche. Si tú no cierras el coche cuando te vas, te lo pueden robar. Pues alrededor estaban los que me querían robar el vehículo, los desencarnados, gente que ha fallecido, que no ha trascendido, vamos a decir, como Harry Potter, de mentores, ¿no? O la oscuridad que intentaba apoderarse de mi cuerpo. Y ahí mi abuela me explica lo que es la esquizofrenia, los trastornos de personalidad, bipolares, e incluso las posesiones, que no tienen por qué ser demoníacas, es otro tema. Si tú dejas tu coche abierto, te lo pueden robar, te lo pueden ocupar. Si tú intentas manejar tu coche desde el asiento de atrás o te metes en el maletero y manejan tu coche, estás poseído o tienes una esquizofrenia. Claro, si hablamos de ciencia, hablamos de esquizofrenia, si hablamos de espiritualidad o religión, hablamos de posesión, pero es que a veces es lo mismo. Y a veces hay que distinguir porque existe el problema real eh, desde la estructura, vamos a decir, existe el problema real mental y luego está el problema espiritual y a veces van de la mano. Entonces, yo a día de hoy en mi consulta me contactan personas tanto con esquizofrenia como problemas físicos, enfermedades, como problemas, personas que han ido a exorcistas incluso, porque han estado poseídos o están poseídos. Entonces, hay que trabajar todo, lo físico, lo emocional y lo espiritual. Esa es un poco la idea, ¿no? Y cada uno hace lo suyo o intentamos trabajar donde otros no lo hacen o no llegan. Entonces, claro, ahí me da una lección a todos los niveles y sobre todo distinguiendo y entendiendo que todo es a la vez también, que todo está unido. Es más fácil apoderarse de una persona que emocionalmente es débil que de una persona que tenga autoridad y que tenga, pero claro, que sea, yo digo que la mejor protección es tu propia seguridad, tu propia autoridad. Entonces es más fácil aprovecharse de alguien débil, depresivo, enfermo. Bueno, pues a nivel espiritual y a nivel físico es exactamente igual. Entonces, claro, yo estoy continuamente absorbiendo información, aprendiendo, pero me dice, entra en el traje, que como no entres, tenemos un problema. Y ahí ya me abrazo a ella, me despido de ella y digo, bueno, pues voy a seguir siendo Andrés. Y fue acercarme al pecho, fue como me absorbió el cuerpo. Es como entrar en tu coche, ¿no? Te sientas y de pronto fue como ponerme un traje neopreno. Desde los pies hacia arriba fue notar una sensación de estoy expandido, o sea, no tengo límites y de pronto me encierro aquí. Yo Una digo que succión. es como una sensación de un águila metiéndose en la jaula de un pajarito pequeño, un canario, ¿no? Entonces, es una sensación de ¿qué está ocurriendo? De pronto sentirme presionado. Y bueno, una enfermera maravillosa que me hablaba al oído me tranquilizaba y decía, tranquilo, todo está bien, tú relaja, respira, tal. Y empecé a escuchar ya no a verlo desde fuera o no, ya empecé a escuchar por mis oídos que hablaban los médicos, los enfermeros y no, sangro un poquito, a quitarle tubo, pero está bien, no pasa nada. Entonces les oía que hablaban y yo era como estar dentro de una lavadora, me movían, me manejaban y empecé a sentir pánico, pues no sabía qué estaba ocurriendo. Y ya cuando abro los ojos, ya ven que mi corazón reacciona, tenían un marcapasos externo preparado para implantármelo, pero no hizo falta porque el corazón reaccionaba, iba muy lento, eso sí, y me decían, no te muevas, o sea, no me dejaban ni levantarme porque estaba, claro, que en cualquier momento podía tener otra parada. Y me dan agua, no podía ni hablar, claro, estaba intubado y ya cuando me tranquilizo y ven que reacciono, me dicen, tranquilo, todo está bien, estás en un hospital. Y yo digo, no, no, ¿qué? ¿Pero qué pasa? Y me dice, tranquilo, que va a entrar tu mujer y la primera que entra es mi mujer, me coge la mano y me dice, ay, por fin, estás despierto, estás bien, qué alegría. Y digo, me han operado, digo, me han puesto un marcapasos y me dice, no. Dice, te lo van a poner. Digo, no, no, que ya me lo han puesto. Un extraterrestre, un ser de luz enorme, me ha puesto un marcapasos y me dice, cállate, que están aquí los médicos. Digo, es que he estado con mis abuelos, he estado con Rafa, me ha dado recuerdos y tengo que hablar con Ruby. Y claro, yo ya empiezo a contar mi historia y me dicen, bueno, cállate, ya me lo contarás. Y yo, ¿pero qué me estáis contando? Digo, ¿qué día soy? Y me dicen, es martes. Digo, y dice, mira, el sábado estábamos bailando en la escuela
y tuviste una parada cardíaca, hoy es martes, digo, no, hoy, si es martes tengo que estar trabajando con las logopedas y me dice, ay, siempre queriendo trabajar este chico, no, no, dice, has tenido una parada cardíaca, llevas 3 días en coma. Y yo, ¿cómo que llevo 3 días en coma? Si he estado con mis abuelos, que no he estado en coma, o sea, no me cuadraba nada de lo que me contaban con lo que yo había vivido. Entonces fue como la primera hostia que me dieron, pues me dijeron, bueno, cállate, relájate, que te quieren ver la familia. Entonces empezó el desfile de familiares, de amigos, claro, agradecido, pero yo en ese momento cabreado, diciendo, es mentira. O sea, me estáis tomando, pensaba que había cámaras ocultas y que me estaban tomando el pelo, porque a mí me habían puesto un marcapasos, había estado con mis abuelos. Eso era mentira lo que me contaban, de que yo estaba en coma. Y digo, a ver si me lo he inventado, eso no, pero es que no puede ser, es que eso es más verdad que esto. O sea, eso fue una sensación de hostia, de volver a la realidad, que no es real, que no es real. O sea, era una sensación de me estáis engañando, ¿no? Entonces, de hecho, el cuñado, me dice, ¿qué? ¿Has visto la luz? Y me enfadé. Dije, no, no he visto nada. O sea, fue como dejarme en paz, no quiero saber nada, ¿no? Y, y bueno, me dice mi mujer, no, no, si yo te creo, pero ya me lo contarás, porque claro, estás en hospital, te tienen que poner un marcapasos. Bueno, pues yo en ese momento estaba enfadado, frustrado, no sabía, mi cabeza era, imagínate, ¿no? Porque para mí era más real aquello que todo. O sea, lo tenía claro que era real. Total que 13 de mayo tengo la parada, 16 de mayo despierto del coma y 19 de mayo me implantan el marcapasos desfibrilador que llevo, que bueno, gracias a él, de hecho el jueves pasado tuve revisión y todo perfecto, todo está bien. Yo practico artes marciales, hago vida sana, me cuido, pero disfruto de la vida. O sea, hago todo lo que tengo que hacer gracias al marcapasos. Estoy también aquí, ¿no? De pie. Y, y el caso es que, claro, yo quería salir del hospital porque estaba deseando, de hecho pensaba que cuando salía del hospital era toda una broma y estaba en Avalon, que esto era mentira. O sea, pensaba hasta ese punto, fíjate, de decir, no puede ser. Y luego decía, pero es que cuando salga de aquí, digo, esto es una mierda. O sea, yo no quiero ser Andrés, no quiero estar aquí. O sea, era como, tenía una lucha interna, un cacao mental, que realmente no sabía ni lo que quería. Estaba pensando precisamente en eso, que es que tiene que ser duro. Es muy duro. Y a día de hoy, yo que tengo mucho contacto ya con muchas personas que han pasado por ECM y médicos que lo estudian y tal, todos compartimos las mismas sensaciones de días maravillosos de esto es increíble, esta oportunidad de estar aquí, y días de mierda de yo no quiero estar aquí. O sea, tenemos esos altibajos continuamente, yo por lo menos. Total que claro, me implantan el marcapasos, yo me quería ir a mi casa y aquí ocurrió algo muy bonito que siempre me gusta compartir, ¿no? Recuerdo que yo quería ir, claro, que tenían que pasarme, estaba en la UCI, tenían que pasarme a planta para poder irme a mi casa, porque si no, no te dan el alta. Y no me podía dormir, estaba muy nervioso, yo quería ya irme a mi casa y saber realmente qué estaba ocurriendo, porque estaba perdidísimo. Y aunque tenía una certeza real, estaba muy perdido. O sea, era como había un choque ahí importante. Y recuerdo que le digo a las enfermeras, darme algo, un Lexatin o algo para dormir, estoy muy nervioso, me duele el cuerpo. Claro, ya no estás con las vías, estaba quemado, magullado del RCP. La chica que me hizo RCP, Lourdes, que ahora somos muy amigos, me dijo, Andrés, te prometo que yo oí una voz al oído que me dijo, vete a bailar. Y ella, gracias a ella, estoy aquí también. Y yo describí cómo iba vestida, cómo era, y eso lo vi desde fuera, o sea, con mis ojos no. Bueno, con los ojos de quien soy realmente. Entonces, bueno, luego iban congeniando, ¿no? Todo lo que contábamos iba encajando. Pero, claro, yo quería salir del hospital y le pedí a las enfermeras que me dieran un relajante porque estaba de los nervios y me dice, no te podemos dar nada, está todo pautado. Y digo, es que me duele el pecho, me duele todo y estoy muy nervioso. Y me dicen, bueno, tú duérmete, relájate. Y cuando me estaba ahí relajando, intentando quedar dormido, se abrió la puerta de la UCI, entraron 3 personas, dos enfermeras de guardia que las conocía y otra tercera que no, que iba en medio de ellas, con una bata blanca, me acuerdo, unos tejanos, y dice, ¿y a este chico qué le pasa? Y le empiezan a contar que me han puesto un marcapasos y ella me habla directamente y me dice, no, no, que ¿qué te pasa?
Y además me acuerdo de sus ojos, unos ojos azules también. Y digo, pues me pasa que tus compañeras no me dan nada, estoy muy nervioso y no me puedo dormir, me duele todo. Me dice, date la vuelta que te doy un masaje. Y las otras hablaban y decían, ¿cómo le vas a dar un masaje? Y digo, pues con este bote de Nivea, un bote de Nivea azul de lata de toda la vida. Y digo, no me puedo tumbar boca abajo, me han operado, tengo un marcapasos. Dice, túmbate de lado. Me tumbé del lado, me acuerdo del lado derecho y me empezaron a masajear en los pies, las piernas, en los brazos, me dio un masaje que me quedé como un niño pequeño. Y yo, joder, me has dado la vida, tía, gracias, ¿cómo te llamas? Y me dice, me dio un beso cuando se marchó y me dice, me llamo Isabel. Y yo, pues muchas gracias porque me has dado la vida. Total, que me quedé dormido y cuando ya te despiertan, que te traen el desayuno, cambio de guardia, están con todo el jaleo ahí. Digo, oye, por cierto, ¿está Isabel por ahí, la enfermera? Y me dice, no hay ninguna enfermera que se llame Isabel. Digo, ¿cómo que no? Digo, hay una enfermera con ojos claros que me dio un masaje ayer. Dice, ya quisieras tú que una enfermera te dé un masaje. Digo, ¿de verdad? ¿Una enfermera? Y me dicen, ¿este bote de Nivea es tuyo? Digo, con ese bote de Nivea me dio Isabel un masaje. Dice, ¿no es tuyo? Digo, que no es mío, que Isabel lo sacó de algún lado y me dio un masaje. Será de alguien que se ha dejado algún familiar de alguien que estaba aquí, se lo llevaron y no conocen a Isabel y el bote de Nivea desapareció. Pero yo te puedo asegurar que a mí Isabel me dio un masaje y me quedé dormido y no lo soñé. Entonces, bueno, ahí dejo la anécdota. Pues nada, al día siguiente creo que fue, ya me dieron una habitación, me trasladaron a planta y ahí pasó algo curioso también porque yo cuando dije, jo, mi primera noche ya que salgo de aquí va a ser, voy a empezar a vivir. O sea, yo ya tenía la ilusión de salir y a ver qué pasaba, ¿no? Pues incluso pensaba que iba a salir a Avalon. Y recuerdo que veía como fuegos artificiales por la ventana todo el rato y me asomaba y digo, pero es que no hay. Y digo, a ver si son las fiestas del barrio de aquí, pero no, yo solo veía fogonazos, fogonazos. Pensaba que me fallaba el marcapasos, que tenía un problema en la vista. Pensé en decírselo a los enfermeros, es decir, llamar a un oftalmólogo o a un cardiólogo. Bueno, pues ahí se quedó la historia. Me dieron el alta, volví a casa. Pues cuando vi la película Nuestro Hogar, que yo no la conocía, no sabía que era Chico Javier, me la recomendó un fisio amigo mío que trataba a mi mujer por aquel entonces y me dijo, jo, esto que me has contado me recuerda una peli, tienes que verla. Yo no sabía quién era Chico Javier, no sabía lo que era una ECM. Total, que cuando vi la película dije, ahora sé lo que eran los fogonazos esos de luz. Cuando en la película estalla la guerra y muere gente, que se ven las almas como entran y salen continuamente, yo en el hospital veía eso. O sea, cuando yo de pequeño ya tenía percepciones y sensibilidad, aquí ya fue como me quitaron la venda del todo. Y a partir de ahí comenzó pues una nueva vida, una manera distinta de ver las cosas. Entonces yo tuve en los primeros meses un cacao mental, una locura de no, no puede ser, no me lo puedo haber inventado, esto es una realidad. Y ahí recibí una llamada que me ayudó, que fue el doctor Juan José López Martínez, especialista en terapia regresiva, entre otras muchas cosas, y me dijo, oye, me he enterado que te ha ocurrido una cosa, quiero entrevistarte, quiero hablar contigo, porque no eres el único, lo que te ha pasado tiene nombre y apellido, se llama experiencia cercana a la muerte, y yo decía, que esto le ha pasado a más gente, no, yo pensaba que era yo, que había sido una locura que me había ocurrido, o que la suerte que había tenido, que me habían mostrado la verdad, pero él fue el que me ayudó a integrar esa información, a colocarla. Me presentó a Raymond Moody, que yo no sabía ni quién era. Curiosamente, el día que conocí a Juanjo, estaban en un congreso en Madrid de terapia regresiva y estaba Raymond Moody. Y Juanjo me decía, que no me conozcas a mí, lo entiendo, pero que no conozcas a este señor que es una eminencia. Yo he hablado con Raymond Moody sin saber quién era. Y ahora digo, madre mía, yo he estado hablando con este señor. Ahora soy muy amigo de Juanjo, por supuesto, ya tenemos amistad. Y bueno, pues ahí cambió mi vida. Realmente cuando conocí a Juanjo y me metió en este mundo de las ECM, o sea, ya a empezar a entender y a enfocarme en el poder ayudar a los demás con esta experiencia. Ahí es donde realmente cambió mi vida. No por lo que me ocurrió, sino por cómo luego lo he transformado en poder compartirlo y acompañar a las personas desde ahí. Y bueno, pues eso es un poco el nuevo Andrés. Wow, ¿sabes además qué es lo que más me impacta? Bueno, la experiencia en sí es alucinante, pero es la cantidad de detalles dentro Mm, del mismo recuerdo. Es decir, la sí, nitidez de todo lo que estás contando. Es como si estuvieras contando un recuerdo que viviste ayer. es que es así. Y ¿sabes? Mira, muchos amigos me preguntaban, ¿no te cansas de contar siempre lo mismo? Digo, es que cada vez que lo Pues cuento mira, sí. lo revivo y me gusta. Y al principio hubo una época que me daba reparo y al principio no quería incluso ni que saliera por las redes, que no me daba vergüenza que familiares y amigos se enterasen de todo esto.
a día de hoy, yo que vivo en un pueblecito pequeño, que ya me conocen, que ya saben quién soy, pues tengo fama de raro, tengo fama de distinto, ¿no? Antes era el osteópata, el masajista, ahora es como diferente, pero incluso la familia, hay parte de la familia que es como, se han enterado ayer, vamos a decir, hace muy poquito tiempo, pero ahora mismo ya no me da esa vergüenza ni ese miedo y opino que al que le tiene que llegar la información será para bien o para mal, de alguna manera le va a ayudar, ¿no? Entonces, al que le tiene que llegar la información, le llega. Pero es verdad que yo he tenido ese conflicto interno de madre mía, es que esto, la gente va a pensar que estoy loco. Y yo, de hecho, he hecho mi trabajo con psicólogos, con psiquiatras, porque quería colocar la información y no inventarme nada, no adornarlo y tampoco olvidarme nada, ¿no? Entonces, te lo cuento como te puedo contar la cena que tuve ayer o la comida que he tenido hoy con mi mujer. O sea, te lo puedo contar igual porque es una experiencia tan vivida que es mucho más real que la comida que he hecho hoy. O sea, para mí tiene mucho más sentido y tengo mucho más recuerdos vívidos de aquella experiencia que de mi día a día aquí, te lo puedo asegurar. Y claro, a muchas personas que me han entrevistado y sobre todo médicos que están con los estudios, les llama mucha atención el hecho de que me han alimentado, que he visto seres de otros lugares. O sea, como que dentro de la misma experiencia hay muchas experiencias. Exactamente. Sí, sí, Pero sí. yo cuento lo que me ocurrió. Siempre digo lo mismo, yo no quiero convencer a nadie de nada, yo cuento lo que me ocurrió. Y a partir de ahí que cada uno crea lo que necesite. Y además tienes una cosa muy particular, por lo menos tal como lo percibo yo, que también he entrevistado a varias personas, y es que tu manera de transmitir la información realmente te lleva al sitio, eres capaz de trasladar a la persona la experiencia. Muchas ¿Sabes? gracias. Para mí, te lo digo de corazón, para mí eso es un don, porque, vamos, me lo he imaginado con lujo de detalles. Eso como dice mi hija pequeña, porque las cámaras me quieren, como dice ella. Dice, es que Pues las mira, cámaras te sí, quieren. pues No, pero mira. es verdad que me gusta compartir la experiencia porque la disfruto compartiéndolo, pero sé que me encanta cuando la estoy compartiendo y veo las caras de las personas que es como, luego hay veces que me hacen preguntas que digo, este no se ha enterado de nada o no lo ha querido entender, pero bueno, cada uno está en su momento, ¿no? Pero realmente yo lo cuento disfrutándolo porque lo revivo y lo disfruto y ahora en aquel momento ni siquiera era consciente de todo lo que me estaba ocurriendo. Claro, yo estaba viviendo la experiencia, no, no estaba pensando en, madre mía, todo lo que me está ocurriendo cuando lo cuente. No, no, lo estaba viviendo. Entonces ahora me encanta compartirla porque además sé que ayuda a mucha gente. Y lo que digo siempre, ni añado información, ni me invento nada, ni lo cuento tal cual. De hecho, la terapia regresiva con Juanjo me ayudó a sacar más información y sobre todo a darle forma, a entenderla, porque claro, yo contaba muchas cosas que para mí no tenían sentido y ahora ya sí, ahora lo he entendido, ¿sabes? Y eso es muy importante. Claro, a ver, no voy a decir que lo entiendo, sino que me lo puedo imaginar, porque claro, entender eso hay que vivirlo, yo creo que es complicado. Es complicado. Wow, pero brutal, brutal. Y además, como te digo, la capacidad de comunicación que tienes de llevarte verdaderamente la experiencia. Muchas Y a ver, gracias. para no abusar tampoco mucho de tu tiempo, pero es que esto es adictivo, Andrés. eh, Intentando, pues, resumir la entrevista que tenemos, mm, en base a tu experiencia, ¿qué dirías tú que somos realmente? Después de, porque, claro, Es que no se puede describir. Yo digo que somos seres álmicos, somos alma, somos puro amor. Lo que ocurre que para la mente le cuesta mucho entender esto cuando hablamos de asesinos, violadores, enfermedades, de dolor. Entonces somos una energía creada desde el amor y para amar y ser amados. Lo que ocurre que cuando decidimos o nos permiten venir a estas realidades materiales duras, venimos no a sufrir, venimos a aprender. Lo que pasa es que el sufrimiento muchas veces forma parte de la realidad y del aprendizaje. Claro, esto decirse a una persona que le han provocado dolor y daño y bueno, pues es muy difícil de entender. Entonces, somos mucho más de lo que podemos imaginar y entender. Somos mucho más que el dolor, que el sufrimiento, que el daño
incluso que el propio amor que sentimos aquí no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, lo que somos, yo digo que tenemos, no somos, tenemos la gran oportunidad de ponernos un traje y vivir una experiencia única, porque cuando Andrés se termine, se acabó. Volveré quizás a este o a otro universo o a otro mundo con otro traje, con otro vehículo, ¿no? Es como cuando tu coche va al desguace y te compras otro, te alquilas otro o vas en transporte público o caminando. Ese es quien realmente eres, ¿no? Ese ser. Entonces, ese ser espiritual, energético, único, que nace y vive para el amor, cuando se compra un traje, tiene una oportunidad única de ser ese traje. Disfrútale. Entonces, es como el día que te pones el traje de la comunión, de la boda, del bautizo. Ese único día que vas a vivir es único, porque aunque te vuelvas a casar, porque te divorcias y te vuelves a casar, el día de tu segunda boda, tu tercera boda, es único. Entonces, cada vez que te pones un traje, disfrútalo al máximo. Para mí somos eso, ese momento presente. Y claro, cuando ya te quitas el traje, realmente eres todo. Entonces, para mí somos todo eso, momentos fractales, pero que a la vez somos todo. Y el describir lo que somos como ser del multiuniverso o interdimensional, yo lo traslado al amor. Cuando alguien me pregunta quién es Dios, qué es Dios, digo amor. No te puedo decir otra palabra. Pero no es el amor que tú sientes ni por tus hijos, ni por tu pareja, ni por tus animales. No es ese amor, es algo que no tiene manera de explicarlo el ser humano, yo por lo menos, ¿vale? Entonces, cuando estás en ese estado expandido de conciencia, cuando estás en esa realidad, es cuando dices, vale, si es que es muy fácil de saberlo, de entenderlo, porque ya lo sé. Pero claro, aquí no lo puedes ni siquiera eh, ponerle palabras. Es muy complicado, de verdad, lo siento, pero es muy No, complicado. pero creo que hasta cierto punto entiendo el punto. A lo mejor me lo han explicado también con otras palabras, pero es como una emoción que cuando vuelves aquí, el amor más grande que puedas sentir está como anestesiado, por decirlo Sí, de alguna manera, es que no es equiparable. no tiene nada que ver. Incluso, claro, tú, si tienes hijos, sientes amor hacia tus hijos de una manera diferente por cada uno, incluso hacia tu pareja o tus padres. Todo es amor, pero son amores distintos. Pues multiplícalo por millón y te quedas corto, porque no es algo que puedas cuantificar, no es algo que puedas materializar. Entonces, es algo que hay que sentirlo y cuando lo sientes, lo sabes y no, y dices, bueno, si es que no hay nada que pensar, es que ya lo sé, ya lo siento. Entonces, es muy complicado y a la vez muy sencillo. Pero cuando estamos aquí, queremos entender todo y eso es lo que nos bloquea, precisamente. Y supongo que es una cosa intrínseca de la raza humana. Sí, total. Y Andrés, porque tampoco quiero abusar de tu tiempo, estoy súper agradecida y la entrevista te digo que me ha encantado, me ha gustado Gracias. muchísimo. Gracias a ti. Em, lo que quiero preguntarte es, bueno, si hay algún mensaje que te gustaría dejar a las personas que están viendo esta entrevista y después también, pues que comentes un poco cómo se pueden poner en contacto contigo, qué ofreces tú también, pues en tu trabajo, en tu día a día. Este es tu espacio, con total libertad. Muchas gracias. Pues mira, eh, casi voy a empezar al revés. La manera de contactar conmigo, yo lo mejor es, hay un teléfono WhatsApp, ¿vale? Que es el 635 539103. Yo no lo manejo, me lo lleva Lucía, una señorita que me lleva la agenda. Pues mucha gente quiere contactar conmigo, hablar conmigo y, bueno, tú lo sabes que mis, Es mis tiempos imposible. son complicados porque entre charlas, podcast, radio, televisión, consulta, yo tengo que decir que llevo desde los 20, 21 años viviendo de mi consulta como masajista, osteópata y medium. Ahora sí pongo el nombre medium, antes no, pero lo hacía igualmente, ¿no? Porque no sé por qué la terapia regresiva, los registros, las constelaciones, yo todo eso lo sé hacer, lo hacía sin ni siquiera ponerle nombre, pero como me dijo mi abuela, sabes hacerlo, Aldo, y créetelo, no luches contra ello, porque al final yo era el mismo que dudaba, decir, pues, esto será casualidad, ¿cómo habré adivinado eso? ¿Cómo yo sabía eso? Nada, me lo habré imaginado. Es muy Entonces, no, humano eso. sí, total. Entonces, claro, y encima trabajando con médicos muy de ciencia, muy tal, era como, no, esto no puedo contar yo esto, ¿cómo voy a decir yo esto? ¿No? Entonces, yo en mi consulta
trabajo desde la estructura, la osteopatía, el masaje. Hay gente que viene a mi consulta, pues dolores físicos, reales, digamos, desde el sentido de me he hecho un esguince o me duele la espalda, y yo trabajo desde ahí. O sea, tengo mi camilla de consulta, pero la mayoría de la gente que contacta realmente a mi consulta no suele ser para eso. Vienen a trabajo más energético, espiritual, llevo buscando soluciones y no me las dan y todo es, pues eso, o relajantes o antiinflamatorios o... Entonces muchas veces lo que digo, mi trabajo no es desde la estructura, es desde lo espiritual hacia la estructura. Y ahí recibimos información, si se puede, y nos la quieren dar y se puede sacar para entender el proceso en mi vida, nuestra vida aquí, ahora. Entonces, a veces contactamos con vidas pasadas para entender lo que ocurre ahora, a veces nos dicen nuestros guías o los que nos ayudan, nos dan información para entender qué ocurre ahora. Entonces, desde la mediunidad al masaje, a la osteopatía, pues trabajo enfocado en lo que necesites te va a llegar. Pero lo que digo, yo no tengo wifi. Cuando alguien me contacta y dice, ha muerto mi papá y quiero contactar con él, yo eso no lo sé hacer. A veces viene tu papá o tu papá a lo mejor ha encarnado o no puede contactar o no necesitas que contacte. Entonces, cuando alguien te dice, no, no, yo contacto con tu abuelo, con tu papá y con quien tú quieras, cuidado, porque aquí hay mucho engaño también. Entonces yo siempre digo que ocurre lo que necesitas, no lo que tú quieras. Entonces que no te pienses que por contactar con una persona que tenga esa capacidad vas a contactar con quien tú quieras. A veces no ocurre. Entonces yo mi consulta la enfoco en qué necesitas, cuéntame y a ver cómo te puedo ayudar. Desde la estructura, lo emocional y lo espiritual. Y a partir de ahí pues eso, teléfono de contacto por WhatsApp, porque no recibimos llamadas, porque el teléfono está continuamente y todo lo hace Lucía por WhatsApp. Y en Instagram, Andrés San Pedro García, muy sencillo. También mucha gente puede contactar por Instagram, pero lo mejor el WhatsApp para si necesitáis o queréis no hablar conmigo, porque yo es imposible, ya os digo que recibo cientos de mensajes diarios y no puedo hablar con todas las personas que quieran hablar conmigo, que muchas se enfadan, pero es que no Es, lo, tendría tiempo de vivir. es O sea, absolutamente lógico. entonces, cualquier comentario o consulta que tengáis por el WhatsApp con Lucía, ella estará encantada de informaros de cómo funcionan las consultas, cuánto cuestan, el tiempo que, cómo son, etcétera. O sea, por ahí, perfecto. Y para mí el mensaje claro, para mí el mensaje claro de después de la experiencia que he tenido es disfruta el momento. O sea, la única oportunidad que tienes de estar aquí, de ser quien eres, es esta. Olvídate de lo demás. O sea, ni es tanto dolor ni tanto sufrimiento lo que estás viviendo, ni es tan importante como tú lo quieres creer. Entonces, para mí es aprender a vivir el momento desde el disfrutar, porque incluso cosas horribles que nos ocurren a diario, tenemos que aprender de ellas. No es juzgar, ni culpar, ni culparte tú, ni culpar al otro. Muchas veces, ¿qué ocurre? Que pensamos que Dios va a venir a salvarnos o que Dios va a venir a castigarnos o que es culpa de Dios. No, aquí no hay un Dios que hace eso. Todo lo que ocurre forma parte de una vida que hemos decidido, con una experiencia que hemos decidido vivir y tenemos que pasar por distintas situaciones y el tomar las decisiones adecuadas tiene que ser desde aquí para, aunque salga mal o no como pensamos y nos equivoquemos, podamos aprender y disfrutar. Porque cuando volvamos a casa diremos, pero qué tonto, qué oportunidad he perdido, pero cómo no me di cuenta. Entonces, no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a, no sé, no tengas miedo a morirte, porque la muerte existe, pero no es el final. O sea, disfruta y vive cada momento, cada segundo como si fuera el último. Porque os lo digo yo, que estaba bailando y se acabó. De pronto, se acabó. Si Andrés se hubiera quedado ahí, pues todo lo que he vivido después no existiría. Y claro, la gran oportunidad que he tenido de disfrutar y aprender y vivir desde aquel momento hasta ahora lo estoy viviendo y exprimiendo durante estos pocos años en comparación con todos aquellos que había vivido de una manera totalmente consciente y diferente. Entonces, como digo, no tienes que morirte ni tienes que pasar por esa experiencia para llegar a ser feliz y disfrutar y aprender. Vívelo como si fuera el último momento. Esa para mí es la receta mágica es disfrutar, disfrutar y aprender. Al final traduzco lo que estás diciendo en que no tengas miedo a vivir, tal cual. Es que la gente está muerta en vida porque tiene miedo a vivir. Yo conozco a diario muchísima gente que me contacta, que viene a las consultas, que otra cosa, no te voy a ver mañana, tengo meses de lista de espera, lo siento, pero estoy a tope. Entonces,
yo hay mucha gente que me contacta precisamente porque tiene miedo a la muerte o miedo a vivir. Digo, si ya estás muerto, si no estás disfrutando la vida, ya estás muerto. Pues esfuérzate un poquito, disfruta, no pasa nada. Entonces, para mí, la oportunidad que tenemos de estar aquí es única y irrepetible. Si no la disfrutas, ya estás muerto. Entonces, ¿cómo tienes miedo a la muerte si ya estás muerto? Esa lógica es aplastante y no te la puedo discutir, Es así. Andrés. Pues Andrés, de verdad estoy súper agradecida. Te agradezco la generosidad con tu tiempo. He disfrutado de manera personal esta entrevista muchísimo. Gracias por Muchas eso. gracias. Y bueno, en cuanto a ustedes, un abrazo y hasta pronto. Con esto Muchas, terminamos la entrevista de hoy. muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. ¿Y si todo lo que buscas ya estuviera dentro de ti? Despierta tu conciencia no es solo un libro, es una guía espiritual para recordar quién eres realmente. En sus páginas descubrirás cómo comprender tu energía, elevar tu vibración y conectar con lo invisible y lo sutil. Un viaje hacia el interior donde aprenderás a escuchar la voz silenciosa del alma, a aceptar los ciclos del despertar espiritual y a reconectar con tu verdadera esencia. Si sientes que algo en tu interior te llama, si sabes que hay más de lo que tus ojos pueden ver, este libro es para ti. Despierta tu conciencia, de Beatriz Galván, ya disponible en Amazon. El momento es ahora. Recuerda quién eres.